3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Este 7 de agosto de 2024, Colombia conmemoró 205 años de la Batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819 y considerada el último gran combate que abrió la puerta a la independencia de este país del Reino Español, de cuyo poder Colombia fue colonia durante 260 años. Después de la colonia, en Colombia sucedió lo que se llamó la patria boba, una lucha interna entre criollos por el poder, pero sin brújula, pues desde 1810 hasta casi 1819 no se tenía claro quién de veras gobernaba, si los españoles o los criollos, y qué criollos tendrían tal privilegio. Tras la batalla de Boyacá, Simón Bolívar tomó Santa Fe de Bogotá y estableció un gobierno independiente y libre de la corona española. Digo que la batalla de Boyacá le abrió la puerta a la independencia, y con el combate de Chorros Blancos en Yarumal, norte de Antioquia 6 meses después de Boyacá, el antioqueño José María Córdoba se la cerró definitivamente a los españoles. Ahora, el 11 de agosto se conmemora lo que por historia conocemos como el Acto de Independencia de Antioquia, proclamada en esa fecha, pero de 1813, hace 211 años, por el dictador Juan del Corral, un comerciante de Mompox, ciudad que hoy pertenece al departamento de Bolívar. Este señor llegó a Santa Fe de Antioquia, entonces capital del departamento de Antioquia, y se asentó allí, se casó con una dama de la élite económica y política, y fue nombrado por una junta de gobierno como dictador, para que tomara decisiones que protegieran a esta provincia de los españoles, que querían retomar el poder después de haberlo perdido tras el llamado grito de independencia, hecho ocurrido en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810. A la llamada patria boba la sorprendió en 1815 un general español llamado Pablo Morillo, que impuso aquí lo que históricamente se conoce como el régimen del terror, período durante el cual el militar Chapetón y sus hombres, chapetones les decían los criollos a los realistas, usaron la mayor crueldad de que eran capaces para lograr la reconquista del entonces llamado Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia. Boyacá y Chorros Blancos entonces marcaron el final de la tiranía monárquica y el comienzo del gobierno de los criollos, es decir, los nacidos en las colonias españolas de América. Menciono estos momentos históricos aprovechando este mes de agosto de 2024 en el que se conmemoran los hechos mencionados. Por cierto, ¿no creen ustedes que una cosa es independencia y otra distinta es libertad? En términos políticos, muchos entienden que tras la independencia viene la libertad. Pero creo que en términos semánticos y existenciales, mirándonos como sociedad, como cultura y como individuos, independencia y libertad no son lo mismo, ni la primera supone necesariamente la segunda.
Uno lee escritores, teóricos, investigadores e incluso historiadores que hacen pensar en que aún perteneciendo a un Estado independiente, los individuos, incluso una cultura, podrían no ser libres. Y siendo así, algunos defienden la idea de que Simón Bolívar hizo posible la independencia, pero no la libertad. La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso de ese país el 4 de julio de 1776. La escribió Thomas Jefferson sobre la consigna de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, fue movida sobre la proclama de libertad, igualdad y fraternidad. En Colombia, tenemos por historia que la lucha por la independencia tuvo el nombre de Campaña Libertadora, que logró independizar a 5 repúblicas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estas y sin duda todas las demás declaraciones de independencia en el mundo han sido el resultado de procesos bélicos y políticos en el afán de los pueblos por tener una patria y sentirse pertenecientes a ella, a lo que se suma el anhelo humano, social y cultural del bienestar sin depender de poderes ajenos al propio poder de cada pueblo. Es lo que históricamente conocemos como la lucha por la libertad. Nadie quiere estar bajo el yugo de nadie. Ninguna nación quiere estarlo, ninguna sociedad, ninguna persona. Bien, entendemos la independencia como la no dependencia de un pueblo que, tras haber sido sometido por las leyes de otro, logra zafarse de éstas e imponer las suyas propias, particularmente en materia política, económica y social. Pero ese logro trae consigo la libertad. ¿No les parece a ustedes que la libertad es algo más profundo, humanamente hablando, que la libertad es más individual que colectiva, más personal que social? Bolívar independizó a 5 repúblicas del yugo español, pero eso significó que esos pueblos fueran libres de las costumbres, creencias, supersticiones, recelos y miedos que histórica y culturalmente traían con ellos. Bueno, podemos decir que Bolívar nos dio la libertad de España, pero no de las herencias culturales españolas y europeas en general. Muchos esclavos sufrieron más por dejar de ser esclavos que por el trato que les daban siendo esclavos. Uno siente que, como la historia de la guerra, la historia de la esclavitud es la historia de la humanidad, y descubre que incluso los dueños de esclavos eran a la vez esclavos de sus esclavos, pues sin ellos los amos no sabían sobrevivir. La diferencia es que los esclavos no despreciaban ni castigaban con azotes a sus amos. Hoy es difícil concebir una esclavitud como la que existió hasta casi el final del siglo XIX en Estados Unidos y en América Latina. Pero de esclavitud nos habla la historia desde milenios antes de Cristo, es decir, antes de lo que conocemos como nuestra era. La literatura y el cine nos han traído cuentos, novelas, películas que revelan historias de esclavitud, servidumbre, sometimiento, opresión, y se podría decir que, curiosamente, esas historias suelen dejarle a uno un cierto sabor a culpa, a omisión, como si hubiésemos tenido la posibilidad de ayudar a evitar tal forma de dominación y no lo hicimos. Como si uno tuviera la culpa de no haber existido en ese tiempo
para haber luchado contra los traficantes de esclavos. Es como una señal de que la historia puede aporrearlo a uno, y en algún punto del sentimiento se mueve la pregunta: ¿a qué llamamos civilización? Entendida esta como sociedad avanzada, si la esclavitud fue abolida hace apenas, en el caso de Colombia, un poco más de 170 años. Pero es que aún hay esclavitud. No esclavitud legal ni servidumbre, como la de la antigua Grecia, ni la del milenario Egipto, ni las de Estados Unidos y América Latina luego del llamado descubrimiento de América hace más de 530 años. Todavía hay esclavitud y es funesta. Es el caso del tráfico de niños, de mujeres y de hombres jóvenes, la llamada trata de personas, compraventa de seres humanos, particularmente mujeres, cosa que es hoy uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto con el negocio de las drogas y el de las armas. Y es el caso del secuestro, utilizado como infame tráfico y arma infame de guerra por motivos políticos e ideológicos. Todo esto hace meditar en el histórico y existencial sueño humano por la libertad. Piensa uno en eso y tras leer a historiadores y a filósofos, oír historias de pueblos, leer literatura y ver películas, saber de noticias día tras día, piensa uno en esto, digo, y se da cuenta de que el de la libertad es el sueño más interrumpido, incumplido y trunco de toda la historia de la humanidad, de las civilizaciones y sociedades, de la llamada raza humana. Sueño malogrado no solo por los sistemas políticos y económicos, por las guerras y por las mafias, sino por la cultura misma. Es más, en innumerables casos el sueño de la libertad, tras su consecuente lucha, se ha convertido en pesadilla. ¿Qué es la libertad? ¿Hacer lo que uno quiera? ¿Irse a donde le dé la gana, el día que quiera, a la hora que quiera? Podemos decir que sí, esa es una expresión de libertad, para lo que se necesita mínimo mucho dinero. ¿Tiene uno la libertad de contar con ese dinero? Algunos la tienen, claro, pero no dependen justamente del dinero. ¿Puede llamarse libertad a alguna forma de dependencia? Los que tienen dinero, poder y fama dependen de los llamados esquemas de seguridad para sobrevivir y no son libres de salir solos a la calle a comprar un helado, por ejemplo, o a jugar billar con los amigos en algún bar. Por otra parte, ¿tiene límites la libertad? Si los tiene, ¿es en realidad libertad? ¿O podemos ser libres aún entre esos límites? Ahora, ¿podría uno llegar a ser esclavo de su propia libertad? Creo que la respuesta está en lo que entendamos por libertad. Y creo que lo que entendemos por ella es neblinoso, opaco, tirando a oscuro. ¿Sabemos ser libres? ¿No sienten ustedes que uno se queda pensativo con esa pregunta y sin respuesta fácil? La historia advierte que las guerras de independencia libran a los pueblos de los yugos opresores. Pero no necesariamente les traen la libertad, pues esta no es un asunto de armas, sino de mentalidad, de espíritu. No es colectiva, es individual y es íntima. No se decreta ni se conquista a la fuerza. No se la dan a uno, se llega a ella.
tal vez como el viento que llega y refresca el pensamiento. Una mente llena de miedos y prejuicios, de celos, apegos, odios y ambiciones, ¿puede llamarse libre? ¿No creen ustedes que la llamada a darnos la libertad debería ser la educación? ¿Piensan que sucede que la educación nos hace libres? La vida dice que libertad no es no estar en la cárcel, no es no estar confinado en un asilo. Uno no es libre porque lo dice, hay que saber serlo. Y eso implica no llevar encima el peso de prejuicios, arquetipos, doctrinas, dogmas, ideologías. Uno no es libre solo cuando nadie manda sobre uno, sino cuando uno no manda sobre nadie. Creo que cuando de verdad se tiene, sin importar las circunstancias, no es posible quitarle la libertad a nadie. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien. A ver si mejoramos.